Saludos estudiantes. Hoy nos toca ver lo que es los personajes. La unidad número 2, sesión número 2. Cuando hablamos de personaje, se habla de la alusión de todos los individuos humanos, animales u otro tipo, que por lo general son de carácter ficcional, o sea, fantásticos, imaginarios. Los personajes es un ser que puede ser humano, natural, sobrenatural o de cualquier tipo que está dentro de un cuento o de un relato o de una novela y que intervienen en una obra artística dentro de lo que es un teatro, un cine, un libreto, dentro de las obras literarias. El personaje es un ser real o ficticio que aparece en algún relato, ya sea literario, como les dije, géneros dramáticos o visuales. La función de un personaje. Los personajes son creados para habitar dentro de un mundo posible, dentro de una obra literaria. Esto nos quiere decir que estos personajes son creados para estar dentro de unas obras literarias, para que convivan dentro de estas obras literarias y que más o menos están inspirados en lo que es los seres que encontramos en el mundo, sea real o tal vez sea ficticio. Dentro de las obras literarias que pueden ser de aventuras, de géneros de dramas, el receptor, las personas que observan estas obras literarias, reconstruyen ellos con su mente a todos estos personajes. Cuando nosotros leemos unas obras literarias, nosotros reconstruimos, imaginamos, creamos en nuestra mente de acuerdo a las características que nos dan o que vamos leyendo en las narraciones. A partir de eso, el lenguaje, las imágenes utilizadas se dan debido al autor, a la persona que redacta. Visto desde esta perspectiva, cada personaje cobra diferentes tipos de formas, según quien lo observe, según como cada uno de nosotros tengamos la perspectiva conforme vamos leyendo. Los diferentes tipos de personajes que nosotros encontramos, el real o histórico, el ficticio o también llamado ficcional, el real o ficticio, el ficticio ficticio, el ficticio real. El real o histórico son personajes que existen o existieron y son que se citan generalmente en obras históricas o periodísticas. Por ejemplo, la Mona Lisa, o conocida como la Gioconda, es un personaje histórico, pero es un personaje real. El ficticio o ficcional son personajes que no existen y que son creados por la imaginación del autor, de la persona que crea estos personajes, aunque en algunos casos se inspiran por personas reales. El real o ficticio, que son personas reales, pero con elementos netamente ficticios. El ficticio ficticio, que son personas que no existen, que son creadas de la imaginación de un autor. El ficticio real, que son personajes ficticios al comienzo, pero que luego comienzan a verse que son personajes reales. Clasificación de los personajes y sus características. Nosotros tenemos los protagonistas, los coprotagonistas, los antagonistas, los personajes secundarios, también tenemos personajes primarios y los figurantes. ¿Quiénes son los protagonistas? Es el personaje más importante de una obra.
Cuando nosotros hablamos de que seleccionemos personajes, los protagonistas, estamos hablando de que seleccionemos los personajes principales de esta obra, alrededor del cual aquí se desarrolla totalmente toda la historia. Generalmente, estos personajes, los protagonistas, son los héroes. Los coprotagonistas son los personajes de segunda mayor importancia de una obra. Generalmente, estas personas, los coprotagonistas, son los que ayudan al héroe. Son los que les dan la forma de existir al héroe. Los antagonistas es el personaje que rivaliza completamente al protagonista. Nosotros los conocemos como los malos de la película. Casi siempre luchan contra ellos hasta el final, ¿no? Y generalmente los conocemos como los villanos. El personaje secundario son personajes que ejercen una función en la historia y que a veces aparecen solo en ciertas escenas. El figurante, que es el personaje que no es fundamental. Veamos lo que ahora son conectores casuales. Los conectores casuales son palabras, locuciones o expresiones que nos permiten a nosotros señalar una relación netamente semántica entre dos enunciados o entre dos oraciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los conectores son aquellas palabritas que nos ayudan a entrelazar una idea con otra o nos ayudan a entrelazar una oración con otra oración. Tenemos diferentes tipos de conectores, los consecutivos, los casuales, los explicativos, los que son ejemplificados, los que son recopulativos, los de ordenación, los objetivos, los adversativos, los concesivos. Veamos nosotros que dentro de este tipo de nexos se introduce la preposición subordinada, que expresa la causa o la razón de dicha oración. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dentro de estos conectores ponemos cierto tipo de preposición, por ejemplo, por qué, para qué, cómo, cuál, que nos ayuda a nosotros a entrelazar la oración con otra oración. La función que tienen estos conectores es que nos ayudan a estructurar una muy buena oración, teniendo netamente una sintaxis. La causa o la razón de estos conectores. Nosotros tenemos los conectores casuales de causa o razón, que es el que vamos a estudiar nosotros hoy. Las causales activas y las causales pasivas. Cuando hablamos de causales activas, es la razón o el motivo de una acción. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos o queremos expresar una acción como por ejemplo, ¿por qué? ¿Debido a qué? ¿Causa de qué? ¿Gracias a qué? ¿Por culpa de? Cuando son pasivas, son circunstancias que favorecen una opción. Por ejemplo, ya que, dado que, en vista de qué. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Yo digo, llegué tarde porque no conocía el camino. Estoy utilizando esta palabra ¿por qué? Que es una causal activa para entrelazar mi pensamiento de llegué tarde con el otro que yo digo porque no conocía el camino. Llegué tarde, camino, lo entrelazo, ¿no? Con el por qué. Ejemplo de oración por causas activas. Aquí vemos diferentes tipos de ejemplos. El por qué o debido que, ¿no? Mucha gente observa desde el balcón por qué hay una pelea. Hay una pelea porque mucha gente observa desde el balcón. Otro, causal, debido o conector, debido a qué. Por ejemplo, debido a que su esposa desapareció, tiene muchos problemas. A causa de que viene a ser otro conector, yo quiero formar una oración con este conector, puedo decir
tiene conflictos graves a causa de las drogas. Si nosotros nos damos cuenta, lo que está resaltado con rojo vienen a ser nuestros conectores que nos están ayudando a entrelazar una oración con otra oración. Ejemplo de oración con causales positivas. Puesto que, ya que, dado que. Veamos los ejemplos. Vamos a empezar nosotros, puesto que no han venido. En ya que estás aquí, podrías ayudarme, dado que no llegan, decidimos irnos. Podemos nosotros estructurar oraciones utilizando estos conectores. Muchas gracias.